somos muy dados a criticar el tema del gobierno, un tema de policías y demás, y está bien, no hay que dejar de hacerlo porque a final de cuentas pues tenemos el derecho de hacerlo, pero nosotros somos los principales responsables de nuestra seguridad y la de nuestra familia, de nuestros círculos más allegados, y esto no lo digo como una percepción o un criterio personal, es que a final de cuentas cuando un evento pasa, no hay el suficiente recurso para decir que hay un policía por cada persona y una ambulancia por cada casa. Un saludo, ¿cómo están, compañeros? Saludos. Vamos a hablar un poquito acerca de esas recomendaciones en materia de seguridad para la época de fin de año. Como sabemos, hay mucha plata en la calle y la delincuencia aprovecha, está alerta y definitivamente es, como dicen popularmente, el agosto de la delincuencia, pero en diciembre. Además, recordarles el evento de fin de año que tenemos del podcast de Cultura Defensiva, invitarlos nuevamente a participar. Ya hay bastantes personas que se han inscrito, que nos han dicho ahí vamos a estar para compartir un rato, para practicar o entrenar un buen rato. Y nada, extender otra vez la invitación y decirles que todavía nos quedan campitos y que bienvenidos sean, como siempre. Un saludo también para todos, agradeciéndoles como siempre ese apoyo y esas palabras, mensajes y demás muestras de aprecio hacia el proyecto y ahí estamos. Saludos, caballeros. Un episodio importante. Ahí les vamos a pedir, porque quizás muchas de las personas que nos escuchen, pues muchas de esas cosas ya tal vez las conocen o las han escuchado, pero de que se queden con nosotros ahí hasta el final y si lo tienen a bien, compartir algunas de estas recomendaciones con sus familiares, conocidos, tal vez que no están tan empapados de este tema. Bueno, como decía Eric, el evento de fin de año es el 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en el Polígono 38 Especial. Y me hacían la consulta varias personas de si pueden llegar solo a ver y solo a estar ahí con nosotros o solo a conversar y hacer vida social un rato, si tienen que pagar, inscribirse y todo. Y la respuesta es que sí pueden llegar. No, la cuota que se está cobrando, que es simbólica, es para cubrir gastos del polígono y algunos temillas logísticos, es para participación, ¿verdad? Para los que quieran disparar, le estamos poniendo copa, cultura defensiva, a los que quieren llegar y disparar y competir un ratito ahí en forma sana, pues esa es la cuota. Los que quieren llegar solo a estar con nosotros o ver y estar ahí un ratito charlando, pues no tienen que pagar nada y son bienvenidos a acompañarnos. Y antes de darle la palabra a Eduardo, quería aprovechar para mandar un saludo a todos los hermanos salvadoreños que nos dejaron comentarios en el episodio anterior. Yo no sé, el episodio de Bukele se movió bonito. Hubo bastantes comentarios y la mayoría son de personas del Salvador, ¿verdad? Que nos dejaron ahí comentarios. Entonces, un saludo para ellos. Gracias ahí por los comentarios. Es interesante porque varios de los comentarios hacían la observación de algo de lo que comentamos en ese episodio, que fue el tema de la modificación de la Constitución de El Salvador para que Bukele pudiera ser reelegido, y varios comentarios nos hacían ver que esa información no es correcta. Entonces, digamos de aclaración, tomamos la corrección, ¿verdad? Tal vez no estamos tan empapados con el tema de cómo fue que se dio eso que pasó, qué fue lo que permitió que él pudiera ser reelegido,
Pero como con estos y con otros comentarios que nos han dejado, pues tomamos ahí las observaciones del caso y de ahí a estudiar un poquitito para empaparse un poco más de ese tema, ¿verdad? Sí, bueno, yo también estuve leyendo por ahí los comentarios. Acá en el país, si no me equivoco, también cuando Óscar Arias se reeligió, de hecho estaba escuchando yo unas declaraciones de doña Pilar Cisneros, ¿verdad?, que dio en el Congreso, haciendo referencia precisamente a eso. Entonces, tal vez si se toma de una manera técnica, no hubo necesariamente una modificación a la Constitución como tal. Sin embargo, pues obviamente sí hubieron algunos tecnicismos ahí, obviamente, para que se lograra lo que fue la reelección, tanto en Costa Rica como en El Salvador, pero igual siempre se agradece esa retroalimentación, y si alguno tiene el detalle de cuál fue el procedimiento específico que se llevó a cabo, les agradecemos ahí que igual que nos posteen el link, porque nosotros sí aprovechamos para leer esas cosas, y siempre es materia de verdad de interés ver cómo ese tipo de temas, a final de cuentas geopolíticos, influyen en temas de seguridad. Entonces se les agradece a los que comentaron, y obviamente ahí bienvenido cualquier fuente de información para estudio y continuar en la mejora nosotros. El tema de hoy, bueno, tal vez van a ser muchos consejitos, micro consejos, ¿verdad?, que a final de cuentas, como lo decía Murillo, para algunas personas podrá ser muy básico porque tienen mucho tiempo empapándose en temas de seguridad, otros que es su día a día. Lo que pasa es que al final de cuentas yo veo la seguridad como un tema disciplinario, incluso como un músculo, hay que estarlo ejercitando. O sea, a un final de cuentas, si nosotros nada más damos por sentado que ya sabemos algo, con el tiempo se va volviendo costumbre, y cuando uno baja la guardia es cuando suelen suceder precisamente la exposición y aumentar las vulnerabilidades. Entonces vamos a intentar dejarles ahí algunos refrescamientos a algunas personas, para otras será un tema, un concepto nuevo, ¿verdad?, lo que podamos comentar el día de hoy, y evidentemente siempre estamos pues acá con toda la disposición de que los temas que proponemos se generen también en debate y que se extiendan a lo interior, ¿verdad?, de las familias y los hogares, en los centros de trabajo, ¿por qué no?, ¿verdad? Siempre es importante comentar este tipo de cosas en los círculos sociales, porque lo que para mí puede ser muy lógico y muy sencillo de comprender, habrán personas a las que tal vez les parezca algo nuevo, e incluso, ¿por qué no?, a través de una anécdota, porque ahí es donde viene también mucho aprendizaje, cuando comienzan a contarme a mí anécdotas como las que hemos tenido muchas veces personas comentando acá, ¿verdad?, y eso se complementa con lo que es y el conocimiento como tal. Entonces, nada, ahí les dejamos el temita, vamos a intentar desarrollarlo de la manera más provechosa, y obviamente pues reiterar la invitación ahí tanto al evento como para todas las actividades que a futuro tenemos planeado ahí para todo lo que es, intentamos, la comunidad, ¿verdad?, del podcast. Ok, entonces para contextualizar un poco, ¿verdad?, principalmente para las personas que tal vez no son de Costa Rica, a fin de año, como es tradicional en Latinoamérica, muchas personas, tal vez desde un punto de vista muy personal y colectivo, como que se relajan un poco más. En Costa Rica hay fiestas, hay eventos tradicionales a fin de año, en los meses de diciembre, noviembre inclusive, y todo esto genera como un ambiente de fiesta, un ambiente como muchas personas ya salen tal vez a algún tipo de vacaciones de fin de año, hay también pagos, y un sinfín de situaciones que generan cierta atracción para algún tipo de delincuente, principalmente lo que tiene que ver con el robo, el hurto y el asalto en esas modalidades, porque primero, como lo mencionábamos al inicio, pareciera que a fin de año la gente baja un poquito más la guardia, pareciera que las calles están más llenas, más aglomeraciones de personas, la gente inclusive hasta está más más ocasiones tomada, y un montón de contextos ahí que generan como cierta vulnerabilidad y hace que la delincuencia aproveche. Como lo hemos mencionado en algunos episodios, la delincuencia, el ladrón pasa 24 horas al día analizando y pensando, en su mente está esa noción de ver cómo se aprovecha de una persona.
Y este análisis diario y constante le hace en algunas ocasiones profesionalizarse un poco, en el sentido de que empieza a ver o identificar ciertas cositas que nosotros mismos a veces podríamos estar inclusive cometiendo el error y no suponiendo o no atendiendo a este tipo de eventos. Tal vez, Eduardo, algo más que quieras mencionar en relación a esto, como para ubicar a las personas. Sí, yo tal vez puntualizar que lo que se facilita es como ese ambiente, ¿verdad? Precisamente donde se conjuga el tema de que hay más dinero en el bolsillo de muchas personas por temas de aguinaldos, por temas de bonos escolares, por un montón de cosas que también la gente suele mucho exponer precisamente ese poder adquisitivo por el tema de compras de regalos, por el tema de que vacaciones, vienen también muchas graduaciones de fin de año, ¿verdad?, de centros educativos. Esto genera obviamente pues aglomeración de personas en distintos eventos. Hay muchas personas que, ¿por qué no?, deciden incluso, bueno, aparte que obviamente celebrar cumpleaños, bodas y demás, todo eso suma a que a final de cuentas el ambiente social sea totalmente más activo, más festivo, si se quiere ver así. Inclusive mucha gente se va de vacaciones a otros lugares, dejan las casas solas, se van de viaje a otros países, entonces también eso genera de pronto un riesgo, ¿verdad?, para algunos. Claro, y además sumémosle a esto que ya es bien conocido que aquí en Latinoamérica el tema del trajín vehicular, ¿verdad?, es bastante denso. Entonces, lo que la gente a veces tal vez pasaba el vehículo estacionado todo el día en el trabajo, ahora se convierte en que más de una persona anda en la calle haciendo sus diligencias, ¿verdad?, para conseguir regalos, para hacer trámites. Muchas personas aprovechan para ir a hacer en su periodo de descanso, ¿verdad?, trámites a instituciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que genera a final de cuentas eso? Como mayor movimiento social, o sea, genera muchísimo más movimiento, y eso a final de cuentas pues genera también una mayor probabilidad de interacción tanto con el crimen organizado como con personas, incluso ciudadanos, ¿verdad?, que por el tema de manejo de estrés y otro montón de cosas, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues puede suceder algún evento, ¿verdad?, que lamentablemente pues perjudique a alguno de los involucrados. Ahora, hay un factor a tomar en cuenta que tal vez en los últimos años el tico pues nos ha tocado comenzar a convivir con eso, que es el tema del sicariato. Entonces, a la hora que nosotros hablamos de que estamos en un pico muy alto de asesinatos, hay que tomar en cuenta eso a la hora que también nosotros estamos en actividades sociales, porque si bien ya lo hemos señalado y todavía no hemos tocado el tema a profundidad en el podcast, el tema del tirador activo como tal, un tiroteo se asemeja mucho, ¿verdad?, a lamentablemente tener que estar en un ambiente o un espacio abierto y que en algún momento por algún ajusticiamiento se dé este tipo de situaciones. Entonces vamos a comentar algunos aspectos ahí que tal vez la gente más allá de darle soluciones definitivas, es importante que la gente se ponga a analizar esas cosas y que cada uno estudie en su contexto cuáles serían eventualmente las medidas y contramedidas que puede tomar para mejorar la seguridad personal y familiar. Y si le aunamos a esa situación el tema de que hoy por hoy nuestras fuerzas de policía, creo que en la historia de Costa Rica han estado con menos recursos en la actualidad, mucha salida de funcionarios policiales y el empoderamiento, ¿verdad?, que ha generado esta situación en el delincuente. Tanto así que hoy por hoy el delincuente no le tiene miedo a la policía, no le tiene miedo inclusive a sus víctimas. El delincuente, el asaltante, el sicario, sabe que cuesta mucho que lo vayan a detener, que lo vayan a aprender o a arrestar. Y si lo arrestan, lo presentan ante los tribunales y él está seguro de que después de un proceso larguísimo de muchos años puede que salga libre. Y si por alguna razón llegan a condenarlo, de esos pocos que llegan a condenar a cárcel o a algún tipo de sanción, él está seguro de que desde la prisión va a poder seguir delinquiendo y que va a estar muy poquito tiempo, porque en cualquier momento sucede algo como lo que sucedió hace unos días, donde liberan masivamente a muchas personas y les imponen otro tipo de medidas como el brazalete, la tobillera, y esto de alguna forma genera cierto refuerzo en el delincuente, cierta tranquilidad, y a la vez nos deja un poquito descubiertos, máxime en una época en diciembre como ¿verdad?, lo mencionamos, que hay
flujo de dinero y hay tanta tentación, tanta fiesta, tanta de todo. Nos convertimos en, ¿cómo es que dice la frase? Tigre suelto contra burro amarrado es. Burro amarrado contra tigre suelto. Sí, entonces pues tenemos que extremar medidas, ¿verdad? En estas épocas. Bueno, en realidad el tema de seguridad y los niveles de alerta pues deberían ser una constante, ojalá durante todo el año, pero entendiendo esos factores de riesgo que aumentan con esta época, pues entonces diríamos que hay que extremar medidas en varias áreas que tal vez en otro momento del año no están así tan vulnerables como si lo están en estas épocas, ¿verdad? Ahí yo no sé si esto es una costumbre en todos los países, honestamente me declaro ignorante, pero como hay personas que nos escuchan de otros lugares también, el tema de los aguinaldos es muy importante en estas fechas, ¿verdad? Y el aguinaldo es como decir un salario más, por decirlo de forma sencilla, ¿verdad? Que reciben muchos empleados, tanto a nivel público como a nivel privado, en el mes de diciembre, que es pues con intención de cubrir gastos de todo lo que se viene por estas fechas, ¿verdad? Entonces, por eso cuando, alguno de los dos mencionaba que hay más dinero en la calle, es en alusión a este tema del aguinaldo, ¿verdad? Que es un como decir, un salario de más que reciben las personas y que anda ahí en el aire, en la calle, con todo lo que las personas pues generan en comercios, compras de regalos, salidas, vacaciones, todo esto. Entonces es algo que se vuelve como más atractivo al delincuente por estas fechas, ¿verdad? Entonces por eso era que se hacía el comentario como de que hay más dinero en la calle en estas épocas, que como decía, no sé si en todos los países es costumbre dar ese tema de aguinaldo. Bueno, en muchos de Latinoamérica me imagino que sí, pero no sé si en todos, para las personas que tal vez no tienen ese contexto de lo que es el aguinaldo, que pues acá se da en muchas empresas, no en todas. Sí, en otros países tiene otro nombre, inclusive. Lo que sí no hay, vea qué interesante, es el tema del salario escolar. Eso es único. Esa es otra también. Ese es único en Costa Rica y bueno, en muy pocos países. Y el propósito de esto, el salario escolar, es vista la entrada de clases de los menores, etc. El aguinaldo se contempla también por ciertos pagos extraordinarios que hay a fin de año, ¿verdad? El tema del marchamo, que es un gasto importante para muchos, y el tema de los regalos, que tal vez no para todos es tradición, pero sí en Costa Rica tradicionalmente es muy fuerte el tema de todavía comprar o invertir en regalos, en cena navideña, en inclusive la pólvora a fin de año y demás, y todo esto es parte de las tradiciones y costumbres que en Costa Rica sí se mantienen hasta el momento. Sí, tal vez entonces, como para ir aterrizándolo un poco, ya marcamos algunas líneas, ¿verdad?, de posibles problemáticas con las que nosotros nos toca convivir actualmente en el país. Ahora, ¿les parece si mencionamos por encima para ya después seguir estructurando algunos consejos en algunas áreas específicas digamos de la rutina de las personas? Si lo vemos como un aspecto técnico para fundamentarlo en algo, podríamos decir que la seguridad, por mencionar algunas, ¿verdad? Hablando propiamente, vamos a mencionar 4 grandes áreas. La seguridad física, ¿verdad?, que ahora vamos a comentarles un poco más, la seguridad operativa, la seguridad electrónica y lo que es la seguridad virtual o la actualmente llamada ciberseguridad. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces somos muy, ¿verdad?, tal vez insistentes en el tema de la seguridad, ¿verdad?, de la aportación del arma, de tal vez del botiquín y otros aspectos ahí pero que es necesario mencionar este tema de la seguridad virtual,
porque también gran parte de los robos, ¿verdad?, las cuentas bancarias precisamente se dan de esa forma. Ya nosotros en el país, no recuerdo, estuvimos hablando, si no me equivoco, de los últimos eventos que yo tengo en mente de un asalto bancario en Costa Rica, que fue el de Monteverde. Y ahora el delincuente desde un escritorio en cualquier parte del mundo puede perfectamente sustraer el dinero. Entonces ya ahorita vamos a profundizar en eso. Y algo que sí me interesa también poner como un quinto punto y pilar en el tema de la seguridad es la seguridad vial. Porque nosotros en el país, las estadísticas reflejan, ¿verdad?, que lamentablemente a veces por imprudencias, otras veces por consumo de sustancias, la velocidad y otro montón de cosas que se suman, este mes precisamente también suele cobrar muchas vidas, lamentablemente. Entonces no está de más también recordarle a la gente, ¿verdad?, y mencionarle algunos aspectos ahí que tal vez para algunos sean muy básicos, pero que siempre no está de más recomendarles. Ahora, no sé si lo vemos así. Ya tenemos problemática, tenemos unas áreas, escenarios. Si lo queremos ver, estamos dentro de casa, en el trabajo o en lugares públicos, se puede decir en movimiento o ya propiamente en fiestas. No sé, se los dejo a ustedes para ver por dónde desean que iniciemos. Yo sé que Murillo no es muy devoto de las fiestas, ¿verdad? Decirle a Murillo que vayamos a Zapote sería como pellizcarle, ¿verdad?, la oreja, pero Murillo, eventos sociales, es inevitable, se van a dar. Sí, se van a dar los eventos sociales. Y con alcohol. Con alcohol, bueno, qué complicado. Sí, se dan eventos sociales con alcohol. No tomen. No tomen. No salgan. No salgan, no consuman alcohol. No, bueno, me imagino que con este tema de fiestas, consumo de alcohol, pues la recomendación mía sería la misma de siempre, ¿verdad? Sea en estas épocas o no, evitar siempre, como hemos venido diciendo en algunos episodios, siempre hay lugares y situaciones y entornos que por más fiesta y por más época, lo mejor es evitarla. Estar alertas en todo. O sea, básicamente mi consejo, que sería el mismo de todo el año, es no bajar la guardia. Eso es todo. Yo lo resumiría en no bajar la guardia en ese tipo, digamos, de escenarios sociales. Como decía Eric, en estas épocas tendemos a bajar la guardia. Nos relajamos un poco, vienen las vacaciones, ya no está el ajetreo o la rutina tal vez de otras épocas de trabajo, o los que tienen niños, pues ajetreo de escuela y todo eso, entonces se tiende a bajar la guardia. Entonces yo creo que con solo tratar de mantenernos alertas y no bajar la guardia cuando estemos en ese tipo de situaciones, yo creo que podemos ahorrarnos bastante problema. Yo le iba a dar una recomendación a la gente, pero escuchando a Eduardo, yo creo que ya no es tan válida. Hace mucho tiempo hablábamos de no andar o procurar en estas épocas no andar tanto efectivo, tanto dinero en efectivo, el billete, en la billetera, en el bolso, pero eso ya no es una recomendación. Es muy inusual ahora. Porque ahora la mayoría de gente anda su tarjetica, inclusive para no andar la tarjeta de crédito, anda en su teléfono la billetera para pagar, etcétera. Eric, qué importante, perdón, eso más bien ahora ya se volvió una recomendación en seguridad que usted ande por lo menos un billetito, aunque sea de 2,000 colones, $4. Para que se lleven algo. Para que no, digamos, andarlo usted en algún lugar escondido, para que le quitaron el teléfono y le quitaron todo, usted por lo menos puede desplazarse, puede hacer algo. Qué interesante eso, cómo ha cambiado pues precisamente las recomendaciones. Dice, porque antes la gente salía como le pagaban el aguinaldo, lo sacaba del cajero, inmediatamente ir a hacer compras, y como vos decís, ya ahora eso... De hecho, ahora la recomendación es más bien en vez del efectivo, es andar algún tipo de billetera que tenga protección contra, le llaman RFID, ¿verdad? Que es digamos, los lectores que pueden escanear información de tarjetas, que en otros países se da mucho, que hay gente que tiene estos lectores o delincuentes y pasan cerca de un bolso o pasan cerca de una persona con alguna billetera y logran escanear información de las tarjetas. Entonces ahora la recomendación más bien no es tanto en cuanto a no andar efectivo, sino ahora más bien busque billeteras que tengan este tipo de protección para evitar ese tipo de lectores, que acá, gracias a Dios, hasta el momento no es muy común, ¿verdad? Yo eso no lo he visto, pero
Pero es interesante cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Antes era, no ande tanto efectivo, ahora es, ve a ver cómo protege las tarjetas. Sí, pero inclusive está evolucionando. Y hay recomendaciones de no andar tarjetas tampoco, por lo mismo. Sí. Que ya ahora que todo se concentra en el teléfono, que las medidas de seguridad biométricas estén en el teléfono, que su pago sea a través del teléfono, que utilice Simpe, la mayoría, un montón de recomendaciones. Porque acuérdense que la criminalidad se va adaptando a todo. Hace muchos años no había tantas tarjetas y el robo era con un cuchillo, con golpes entre varias personas y se le llevaban la billetera. Ya no roban billeteras. Cuesta mucho. Ahora intentan hacer que la persona vaya a obligar a la persona a que vaya a los cajeros automáticos, a que realice compras, y después evolucionando un poco más y ya va a llegar el momento donde inclusive ni teniendo la tarjeta en el teléfono va a ser seguro. Eric, y el tema ahí es que, digamos, como ellos van analizando no solamente la facilidad y qué tanto riesgo implica, digamos, el crimen que van a cometer o el delito, también así cómo o qué tanto se logra capturar en este caso al que lo comete, porque estaba viendo hace no mucho cómo le está costando a los bancos verdaderamente rastrear cuando una persona es víctima de estafa. Entonces, por ejemplo, muchas de esas denuncias en realidad no llegan a buen puerto porque verdaderamente la persona muchas veces colabora con entregar contraseñas y demás. Entonces, no aplica ni para las políticas del banco y a nivel de investigación de la policía judicial, pues sí procede, ¿verdad? Pero es muy difícil muchas veces, a raíz de la gran cantidad de casos, ¿verdad?, llegarle verdaderamente a las personas que son los que están cometiendo los delitos. Entonces, eso que vos mencionaste es muy interesante. Yo sí les podría dejar una recomendación que a mí me ha funcionado es idealmente no tener una sola cuenta de banco y no, como dicen, no tener todos los huevos en el mismo canasto. Entonces, si vos sabes que tal dispositivo es el que utilizas para hacer compras, idealmente esa cuenta tenerla precisamente para esos movimientos específicos. Entonces, cuando vos necesitas hacer una compra que vos sabes que vas a necesitar hacer un pago, pues trasladas el dinero hacia esa cuenta y a través del dispositivo es que haces el pago, para que no necesariamente sea tan fácil si te gemelean la tarjeta, si te escanean el código o demás, que vuelvan a repetir compras, porque la cuenta se mantiene siempre al margen de las compras que estás haciendo. Eso sería una recomendación ahí que tal vez yo aplico mucho para lo que es el tema del movimiento de los movimientos financieros, ¿verdad?, que se hacen ahí, compras a raíz del trabajo y demás. Entonces intento que la cuenta con la que se paga sea como lo que va cayendo es para pagar, porque si no, pues siempre está esa vulnerabilidad ahí, ¿verdad?, de que te clonen la tarjeta o incluso te lean ahí el dispositivo para ese tipo de situaciones, que igual siempre está el riesgo, ¿verdad?, que en alguna cuenta principal siempre obviamente se acceda, pero bueno, ahí yo creo que incluso eso da para todo un episodio, traer un especialista, ¿verdad?, en la parte de ciberseguridad, que nos baraje ahí consejos un poco más digeribles para la gente. Volviendo al tema de la parte social, Eric, ¿qué decís vos? Ese tipo de eventos que yo creo que se convierten en inevitables, o sea, es que eso no va a dejar de pasar en fiestas navideñas. El tico, el costarricense es alegre, al costarricense le gusta salir, el costarricense espera los viernes en la noche o los sábados para buscar cómo socializar, cómo buscar ese ambiente. Y no me refiero solo a un bar en determinado lugar donde hay cervezas, no, en la casa, cómo reunirse con los amigos, y no hablo solo de tomar, hablo de cómo un partido de fútbol, por ejemplo, estamos esperando a que juegue la selección nacional o que juegue cualquiera de los equipos aquí tradicionales para reunirnos, como una excusa hemos buscado, y yo creo que eso no deberíamos evitarlo. O sea, todos podemos hacerlo, eso sí, siguiendo ciertas recomendaciones. Y aquí el llamado de atención importantísimo, principalmente para los portadores de armas. Estas personas que por su condición de portadores, primero, tienen que dar un ejemplo más allá de lo que da una persona normal. Y segundo, el riesgo que existe, si existe, por ejemplo, un tema de licor por medio y demás, que como lo hemos dicho anteriormente, no debería mezclarse jamás en la vida el arma con el alcohol, el arma con las drogas y demás. Pero yo siento que no nos deberíamos limitar, digamos, como ciudadanos, a asistir. Si es la fiesta de la empresa, vámonos a la fiesta de la empresa. Si es el partido de fútbol, vámonos al restaurante, al bar, a donde sea. Es la naturaleza del costarricense. Eso sí,
extremando, como decía Murillo, las medidas de seguridad, tal vez las horas. Esto es importante. Estadísticamente, entre más noche es, más cantidad de delitos que tienen que ver con el robo, ¿verdad? Principalmente robo, hurto, asalto, que es, creo yo, que en lo que ahorita tal vez nos podemos enfocar un poco. El tema del sicariato, hoy por hoy al sicario no le interesa la hora. Entonces, como puede haber una situación a las 4 de la tarde dentro del trabajo, puede haber una situación a las 2 de la mañana en un bar. Entonces, parejo en el tema de los riesgos, cuidar mucho las compañías, eso creo que es fundamental. Si en este momento yo frecuento a una persona que sospecho que tiene algún ligamen con alguna organización criminal, con venta de droga, con préstamos, con cualquier delito asociado en general al crimen organizado, automáticamente ya como regla de vida tengo que descartar a esa persona, alejarla y no frecuentar o no estar con esa persona en ningún lugar, porque automáticamente es muy fácil deducirlo. Si una persona está implicada en algo relacionado a este mundo de la delincuencia, eventualmente va a ser una víctima. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el sicario, el asesino en Costa Rica no le interesa, no tiene cuidado de ejecutar solamente a su objetivo. Él arrasa con todo. Entonces, recomendación fundamental: cuidemos nuestras amistades, nuestra pareja, muchas situaciones. Ojo, igual podemos ser víctimas colaterales en cualquier lugar, pero reducimos el tema de las probabilidades sin dejar o sin limitarnos, por ejemplo, a lo que nos guste. Si a mí me gusta salir, si a mí me gusta la fiesta de fin de año, me gusta ir al estadio, yo no siento por qué limitarme. Eventualmente genero más riesgo, pero intento tener más cuidado, versus no asistir a algo que sí me gusta. Entonces, es un punto de vista muy personal. Sé que muchas personas no comparten esto. En el caso, por ejemplo, de Murillo, yo sé que a él no le gustan los bares. Entonces, él no está necesitando salir a un restaurante o un bar, ¿verdad? Caso contrario a otras personas que sí les gusta ir a un bar. Y no está mal, pero teniendo ahí sus límites y sus prioridades bien definidas. Ahí hay un punto... Y no pueden portar arma de fuego en un bar. Sí, de hecho ahí voy. Ahí hay un punto muy interesante que creo que va a ser como el punto de balance. La vez pasada comentábamos en una conversación que tuvimos fuera del podcast de cómo cambia o cómo debería cambiar la mentalidad de un portador cuando no porta el arma. Okay, entonces partamos de esos términos, esos conceptos que dijo Eric. El tema de riesgos y el tema de cómo, tal vez no es que aumenten los riesgos, es que nos volvemos más vulnerables ante los riesgos existentes, ¿verdad? Y todo eso va en función de si porto arma o no porto arma, el lugar donde soy, todo ese montón de aspectos. Entonces, si les parece, lo podemos plantear así. Está bien, comprendo el punto de Murillo de que tal vez a veces evitando algunos lugares se minimizan riesgos. Es claro que sí. Sin embargo, a un final de cuentas, los riesgos pues prácticamente no se eliminan del todo. Lo que sí podemos hacer es decir, ok, si yo voy a tal actividad y sé que en cumplimiento de la ley no puedo, por ejemplo, portar el arma, o incluso, ¿por qué no hacer el análisis? Puedo portar el arma, pero en realidad el arma me genera alguna ventaja para los riesgos en realidad asociados a ¿cómo se llama?, a portarla o no. Si no la porto, ¿qué nivel de compensación tengo que tener para decir, bueno, ok, siento que mi arma me entregaba algunos beneficios y ahora que no la porto, ¿qué tengo que hacer para mejorar esa vulnerabilidad o minimizar esa vulnerabilidad? Murillo, porque ahí a final de cuentas, si yo dejo de portar el arma, es válido, o sea, pero entonces tengo que tomar otras medidas, ¿cierto? Como vos decías, tal vez volverse un poquito más atento, pero ¿cuáles serían esas cosas que vos consideras que hay que volverse más atento para cuando en realidad no puedo portar el arma? Como portador. Centro educativo, pongamos el caso muy específico, centro educativo, graduación de fin de año, no puedes portar el arma. No se puede portar el arma. Sí, sí, siempre la recomendación es tener algún recurso, aunque se entiende que tal vez digamos en un centro educativo es muy poco probable, como sí lo sería tal vez en un bar, de alguna situación que escale algún problema o algo por el estilo. Entonces algún otro, digamos, recurso para defenderse
que no pase por el tema de un arma de fuego. Entonces, por ejemplo, un gas pimienta, por decir algo, que en casi cualquier lado puede ingresar uno con un gas pimienta sin que se lo vayan a decomisar, sin que se lo vayan a Ok, pero esa es la parte reactiva, pero en la parte preventiva, ¿qué consideras vos que en realidad hay que fortalecer? ¿O consideras vos que hay que estar al mismo nivel de alerta, digamos? Es que sí, es que para mí el nivel de alerta en un centro educativo, en una actividad de fin de año, para mí debería ser la misma que una actividad a mediados de año. Yo no le veo ninguna diferencia, o por qué decir, bueno, como es a fin de año, hay que extremar medidas con tal y tal. O sea, y bueno, tal vez no sé esto personalmente, yo lo trato de manejar así. Cuando yo tengo alguna actividad en la escuela de mis hijos, así sea, a fin de año, mediados, principios de año, para mí las formas de estar alerta son las mismas en todas. No hay ninguna diferenciación en ese sentido. Pero tal vez alguien se puede estar haciendo esta pregunta, poniéndose en el ejemplo que expone Eduardo. ¿Dónde dejaría el arma? ¿En la casa? ¿En el vehículo? Cuando tiene que ir a ese centro educativo, porque son esas actividades propias, tradicionales de fin de año de un niño, de un hijo. Bueno, por ley no podemos portar en un centro educativo, ¿verdad? ¿Dónde dejar el arma de fuego? Si sé que no puedo entrar al centro educativo con el arma de fuego, toca dejarla en la casa. ¿Dónde la voy a dejar? Okay, ¿y en el transcurso de la casa al centro educativo? En el transcurso de la casa al centro educativo toca redoblar medidas o extremar medidas. Vamos a ver, la recomendación siempre es no dejar su arma en el carro, ¿verdad? Esa es como una recomendación general, no deje su arma en el carro porque se la pueden robar. Pero ¿con una buena caja de seguridad dentro del carro? A eso iba. Hay opciones tal vez y es que también hay que ver el nivel de riesgo de que digamos, no es lo mismo que yo tenga que dejar el carro afuera de la escuela de mis hijos sobre vía principal y dejar el arma ahí, que aunque es un estacionamiento privado, es una institución donde hay guardas, hay un área, un acceso controlado, hay guardas adentro donde están los pero carros. sigue siendo una institución pública. Sigue siendo una institución pública, sí, pero de ahí no lo voy a decir a la gente qué hacer. Cada quien asume el riesgo que quiera asumir, ¿verdad? Porque una opción es el arma dejarla en el vehículo. En el vehículo si es dentro de un parqueo, con seguridad, etcétera, pero si es en la calle no. Y o sea, eso es una opción. No le estoy diciendo a la gente que haga eso, porque hay gente que me va a decir, ni loco, el arma no puede quedar en el carro de ninguna manera. Hay otras personas que dirán, yo ando una caja de seguridad especial para eso. Otras personas, yo sé que tal vez no andan una caja de seguridad, pero tienen un lugar donde esconder el arma, que prácticamente para esa arma, robársela, se tienen que llevar el carro. Porque el arma no la va a encontrar así solo por abrir el carro y colocar meterse a alguien al carro, no va a encontrar el arma, porque hay áreas donde la gente, yo sé que esconde el arma dentro de un carro. Entonces tendrían que llevarse el carro adentro del parqueo de la escuela y llevárselo de esa forma. Entonces es una opción. Si no, pues la otra opción es simplemente dejar el arma guardadita. Igual como, bueno, el otro día comentábamos, ¿verdad? Hablando fuera de micrófonos, de que a veces se vuelve uno tal vez inclusive muy dependiente del tema del arma, ¿verdad? Bueno, le decíamos a usted. Me decían a mí que me vuelvo dependiente, me estaban juzgando a mí que me vuelvo dependiente. No, pero es que hay formas de que uno puede extremar medidas al no tener el arma de fuego, ¿verdad? De hecho, parte de lo que comentamos es cómo debería cambiar la psicología del portador a la hora de no depender del arma. Eduardo, concentramos tanta fuerza mental en el objeto arma, sí, hasta el punto de no poder decir tan fácilmente el arma se queda en la casa. Eric, es que ahí digamos es donde, si yo de nuevo pudiera hacerle alguna recomendación dentro de lo que es el episodio de hoy a la gente, es
mucho de lo que entrega cuando vos te capacitas como escolta es precisamente eso. O sea, un escolta no puede volverse dependiente de un arma. ¿A cuántos lugares tiene que entrar un agente de protección, sea a nivel privado o a nivel público, con su protegido, su principal, y no portar un arma? O sea, yo calculo que son demasiados los lugares en donde actualmente la legislación no lo permite. Eso sumando a que la legislación como tal o el reglamento no ampara como tal a un agente de protección como una figura establecida. Entonces, yo lo que me pongo a pensar es cuántas veces el profesional en seguridad verdaderamente y el portador civil le achaca o le genera tanta carga precisamente a la herramienta que es el arma. Yo le diría, y como lo hemos conversado algunas veces con Murillo, es más bien cuando uno no porta el arma tiene que volverse todavía más prudente, más preventivo, totalmente, o sea, estar en un nivel de alerta, no necesariamente más alto, sino que expandir totalmente la vista. O sea, totalmente esa percepción, ¿verdad?, de su entorno, estar cada vez más atento de un montón de situaciones que se pueden generar y que en muchas, es más, la gran mayoría, no se resolverían con un arma de fuego. Yo comprendo el punto de Murillo, sin embargo, para dejárselo a la gente claro, vamos a ver, los portadores de armas en este país no somos la mayoría. Y a eso súmele que la mayoría de portadores de armas no pueden portar el 100% de su tiempo, ¿verdad? Es tanto así que vámonos al otro fenómeno que también comentábamos, Eric. Cuando verdaderamente portar un arma se vuelve tan tedioso que incluso ya para la gente que porta un arma todo el día es cansado, ¿verdad? Ya se vuelve un elemento incluso, o sea, psicológico, ¿verdad?, de peso. Entonces yo creo que no podemos, menos para estas fechas, ¿verdad?, en donde todavía se multiplica más esa cantidad de lugares que no podemos portar el arma, caer en la dependencia. Creo que eso es una vulnerabilidad que hay que trabajar como cultura en los portadores de armas acá en el país. No sé si en otras regiones tal vez pase lo mismo. ¿Qué pensás, Esteban? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sí, a veces nos volvemos dependientes de la herramienta y tal vez, ¿cuál es la palabra? Minimizamos tal vez la importancia de otras herramientas que no pasan por un arma de fuego. El simple hecho de la prevención, de la forma de ir atentos en vía pública cuando manejamos, de hacer lectura de posibles amenazas en la calle, a veces minimizamos todo, digamos, el beneficio que brinda todas estas otras herramientas por la sensación tal vez de confianza que genera un arma de fuego. Tal vez a veces el arma de fuego nos da tal vez esa falsa sensación de que tenemos esa forma de abordar una situación, cuando perfectamente por medio de otras herramientas se puede más bien tratar de evitar tener que llegar a ese punto. Que ojo, perdón, que aquí también quiero aclarar algo, no está mal. Voy a poner una comparación. Si yo voy a hacer un trabajo y yo llevo 2 escaleras de diferente tipo, porque no sé cómo va a estar la labor, yo obviamente voy a ir más confiado que si solo llevo una o no llevo ninguna. O sea, esa parte psicológica yo creo que es muy natural independientemente del tema del arma. Igual puede pasar con que usted diga, no sé si en mi trabajo me van a pedir copia de mis títulos para ir a pedir trabajo, un currículum, voy a llevarlos, voy a ir más confiado de que si no llevara nada. Entonces esa parte, digamos, no está del todo mal. Lo que creo que apuntar, y no es el caso específico de Murillo, ¿verdad?, es en general, todos tenemos que mejorar eso, es cuando ya propiamente en la parte práctica nos volvemos no solamente dependientes, sino que confiados porque se tiene o no se tiene. Cuando se bajan más bien los niveles de alerta porque estoy armado y los disparo porque no lo estoy, creo que falta un balance, ¿verdad? Eso es lo que tal vez yo aportaría. Por ejemplo, de nuevo, para seguir con el tema de recomendaciones, a las personas que hacen esas trayectorias desde su casa a un centro educativo en horarios, como decía Eric, la herramienta del estudio, de las rutas, de saber por dónde voy a pasar, a qué horas voy a pasar,
Eso es parte de estudios que se hacen en seguridad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de herramientas, dárselas a la gente que tal vez típicamente no se hace. O sea, yo soy casi que seguro que la gran mayoría de personas no se ponen a analizar cuáles son los trayectos que yo voy a tomar a lo largo del día, si son repetitivos, si verdaderamente yo estoy pasando por lugares conflictivos o si en este momento hay algún tipo de alerta por esa zona. Para muestra un botón, ahorita estamos pasando por una situación climatológica en el país difícil. Entonces es importante, antes de nosotros, si es que vamos a salir de gira a algún lugar, comprender cuáles rutas están cerradas, cuáles no, si hay inundaciones, si hay controles de tránsito, ¿cierto? Porque a un final de cuentas eso es lo que hace la planificación. Nos entrega a nosotros como esas pequeñas herramientas de cómo reaccionar, de cómo pensar si pasaría algo. Y no necesariamente enfocándonos en temas de arma, pero bueno, lo pusimos ahorita en la mesa, ¿verdad? Porque sin duda muchas personas, la gran mayoría de portadores van a pasar por esa situación. Habrán quienes incluso tienen las ventajas de que no necesariamente tienen restricciones de arma porque la fiesta va a ser en su casa. O incluso no hay, ¿cómo se llama? No asisten a este tipo de eventos, entonces pues no se topan con ese tipo de dificultades. Yo creo que ahí también esa palabra es clave, el tema de planificación, ¿verdad? Siempre que tenemos actividades, eventos, cualquier tema social, lo sabemos de antemano, ¿verdad? Es muy inusual estar en algún lugar y de un pronto a otro, fiesta, y vámonos, y eso no pasa, ¿verdad? Casi siempre se programa, se sabe para dónde vamos, a qué hora vamos. Entonces, estos temas de qué recursos voy a tener a disposición se pueden planificar de antemano, ¿verdad? De antemano yo sé si es un lugar donde puedo portar mi arma o no. De antemano yo sé si es un lugar donde tal vez no la puedo portar, pero sí tengo un lugar en el carro donde puedo ponerla y no corre tanto peligro como si lo haría en vía pública. De antemano sé las horas en las que voy a salir, si es un lugar donde mejor no, o mejor me voy antes. Entonces todo eso por medio de planificar y a veces oímos la palabra planificar y la gente se imagina tal vez ahí ya empezando a hacer notas, y no necesariamente, sino por lo menos tener una noción de a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, y eso me permite ya de antemano saber qué medidas puedo utilizar ahí para extremar. Mi consejo en general, ya para cerrar tal vez el tema de las armas, es si usted es portador legal, tiene permiso y tiene su arma inscrita y puede llevarla en algún lugar, pórtela. Y nunca descuide las otras medidas complementarias, que al final es lo que todo se hace integral en lo que es el sistema de seguridad. Esa es la recomendación mía. Yo sí le insisto mucho a la gente de que si hacen todos los trámites, si hacen la inversión, si sacan tiempo para entrenar y tienen la opción de portar el arma de fuego en algún lugar y optan por no hacerlo simplemente porque no quieren, entonces ahí sí le hallo un poco de tal vez como de que la cosa no es muy lógica, que digamos, porque entonces ¿para qué hacer toda esa inversión y toda esa preparación si no se va a tener la herramienta a mano? Ya cuando es un caso como de lugares donde no se puede entrar con arma, o que por el trabajo no se puede, o por la zona, o por lo que sea, entonces pues sí echar mano de todo, digamos, todas las otras herramientas que tenemos en la cajita de herramientas. Importante mencionar y que quede muy claro, esto es en cualquier época del año, ¿verdad? No necesariamente en diciembre. Hoy lo estamos mencionando para darle el contexto por la situación que ya mencionamos, pero esto ya aplica en cualquier momento. Déjeme nada más poner otro escenario que es muy común ya para finalizar el tema de las armas. Sale de la casa el portador, su pareja, tal vez con un niño, no requieren del vehículo y se dirigen a un lugar donde hay un turno, o en un parque donde hay un juego de pólvora, donde hay una fiesta, una actividad masiva. Igual la aplicamos como portadores, dejando el arma en la casa. Vea que hay un riesgo mayor, que es el hecho de desplazarse caminando. Pero ¿cómo lo analizan? Lo mismo. Sí, yo diría que en realidad, digamos, ahí es un tema de ya no tenemos el elemento carro. Estamos hablando del turno, del Festival de la Luz. No, por ejemplo, bueno, carnaval, puede zapote. ser. Yo lo pongo en un efecto muy práctico que a mí me pasa tal vez a lo largo del año. A veces yo digo,
quiero llevar mis perros al Parque La Sabana, el Parque Metropolitano La Sabana, donde yo sé que tal vez no puedo portar, ¿verdad? Y es de noche, tal vez voy con mi pareja, con mi esposa y con mis perros. Entonces yo ahí ya compenso, digamos, digo, bueno, ¿cuál es la zona donde yo voy a estar? Si está bien iluminada, qué tan alejado voy a estar del vehículo, porque a un final de cuentas sí me traslado hacia ahí, pero obviamente dentro del parque voy a estar fuera del vehículo, no necesariamente porto el arma, porque a veces uno va con ropa tal vez de practicar algún deporte o algo. Entonces, Eric, de nuevo, o sea, es que la única herramienta ahí que yo le hallo es la balanza, ponerlo en una balanza de cuál es el horario, qué tanto han estado viendo ahí casos, ¿verdad? Investigar un poquito. Bueno, la incidencia de asaltos en la sabana ha aumentado o ha disminuido. ¿Cuál es, cuando uno va típicamente, qué tan frecuentemente ve patrullaje? Digamos, si hay presencia policial o si verdaderamente en ese momento, por algún motivo ha pasado en el país que hay alguna zona conflictiva y mucho recurso policial de San José, del área metropolitana, lo trasladan a otras provincias. Y eso indudablemente genera algún descuido, ¿verdad? A nivel de recurso en algunas horas del día. Entonces yo creo que, no sé, a uno lo que lo vuelve es un poquito más como perceptivo de la realidad país, Eric, porque todo lo que influye en todos los lados termina pasando factura acá, o sea, indiscutiblemente. Por ejemplo, aquí en el país tenemos una celebración muy bonita que es el Festival de la Luz. Se sabe que para el Festival de la Luz va a haber mucho recurso aplicado, policías municipales, va a haber fuerza pública y demás. Entonces uno esperaría que son eventos donde típicamente no se va a esperar algún evento masivo, ojalá nunca pase, ¿verdad?, a nivel de violencia. Pero sin embargo, vea usted que a pesar de que hay mucha presencia policial, Eric, y que hay mucha gente caminando, se da gran cantidad de asaltos, gran cantidad de agresiones por, digamos, conflictos ahí entre grupos muchas veces alcoholizados. Obviamente también el tema de hurto por descuido y ese tipo de cosas. Entonces, si nos vamos a ese tipo de escenario, Eric, yo creo que ahí la mejor solución, la mejor medicina siempre va a ser la prevención y el nivel de alerta que maneje cada persona para manejar sus entornos. Si yo sé que voy con niños, con personas menores de edad, depende de la edad que tenga el menor, así tengo que yo escalar, ¿verdad?, mi nivel de alerta, de protección hacia esa persona. Y si voy con un adulto mayor también, ¿verdad?, que no es lo mismo que si algo pasa en un evento masivo, soy yo y mi pareja, 2 personas, adultos jóvenes, que podemos desplazarnos solos, no, tal vez ya hay que cargar con menores y demás. Entonces, si yo no analizo esas cosas antes de llegar al evento, cuando pase algo, ¿qué oportunidades tengo? Yo creo que no. Entonces, esa sería mi respuesta. No puedes portar arma, haga la tarea. Haga la tarea de ver qué son las cosas que eventualmente podrían pasar, que están dentro de las probabilidades, ¿verdad? Tampoco es que me voy a poner a imaginar cosas que no son, y a partir de ahí comenzar a planificar un poquito cuál sería mi eventual reacción. No sé si... Yo, el amargado. No, sí, el amargado, no, es que qué complicado, porque yo prefiero no llevar a mi familia a lugares así. Turnos, fiestas de Zapote, todos esos lugares, el Festival de la Luz, muy bonito, muy lindo, hay juegos divertidos y todo, pero yo prefiero no exponer a mi familia a ese tipo de entornos. Yo considero que ya la situación actual del país no me permite poder hacer un tipo de salida de ese tipo con mi familia y estar tranquilo y disfrutar. No se puede. Esteban, pero ¿no consideras que ese es el precio que a veces nosotros tenemos que pagar para que precisamente otras personas disfruten? Porque eso es lo que hacen, por ejemplo, sí, pero digamos, Fuerza Pública cuando trabaja, ellos no están ahí para disfrutar, están para proteger, ¿cierto? Y nosotros somos en alguna medida esa figura dentro de nuestros hogares. Téngalo por seguro que yo, por ejemplo, no pongamos un evento nocturno. Si yo voy a la playa con mi familia, de día, a un río, a cualquier evento, téngalo por seguro que soy yo posiblemente el que me sacrifico en ir todo el tiempo atento a la hora de conducir, el que no se puede dormir cuando obviamente vamos en trayectos, el que llega allá y está obviamente mapeando a ver qué está pasando, dónde están los niños, obviamente contar con, saber que eché los recursos que necesito. Entonces es un sacrificio que a un final de cuentas yo sí considero que uno lo paga. Perdón, y
¿Y no sentís que ahora en cualquier lugar hay un riesgo ya parejo? Cuando entran a un sicario entra a un restaurante y mata a una persona, no a un bar, a un restaurante familiar. O un sicario dispara, asalta, roba, mata afuera de un centro educativo. Correcto. Es el mismo riesgo. El riesgo está en todo lado hoy en día. Pero esto lo comento porque donde yo vivo en Coronado. ¿Okay? En Coronado hacen unas fiestas que están colocadas, como decir, a un costado cerca del parque y en toda la parte alrededor del parque. Entonces, cuando yo voy para mi casa, a veces me toca circular pasando en medio de donde están todas las fiestas y están los molotes de gente y están cruzando la calle y suena feo juzgar, pero el tipo de persona, y uno a veces ve personas que por la apariencia tienen toda la pinta ¿cómo lo digo? Toda la pinta de no está mal usar el término antisocial. Digamos que en algún momento se jala una torta. En algún momento se jala la torta o va a pasar una torta ahí. Y yo paso en el carro y yo voy por la ventana voy viendo y me saltan las alarmas por todo lado en el carro. Ni me imagino estar ahí metido con la familia. Yo prefiero, porque entiendo el punto, digamos, de Eduardo, de que uno sacrifica, digamos, ciertas cosas por el disfrute, digamos, tal vez de los niños. Yo prefiero a mis hijos, cuando hemos pasado por algún lugar así, me dice, y alguno de los dos me dice, papi, fiestas, vamos. Yo prefiero decirles, no, pero vamos al parque de diversiones. Y los no hay riesgo en el parque de diversiones. Hay riesgo, pero no es el mismo nivel de riesgo. No se ve gente con pinta antisocial. Es diferente porque es un entorno más familiar. Y yo no sé si los turnos son igual en todos los pueblos ahora, pero al menos en Coronado, y ahí de las cosas que menos veo yo pasando por ahí son familias. Ahora se ven grupos de muchachos, grupos de, como decimos acá, de chatas, se ve gente que tiene toda la pinta, que no andan en nada bueno, que eso no lo observa uno, por ejemplo, en el parque de diversiones. Y entonces yo prefiero decirles a ellos, bueno, les cambio la salida ahí y mejor un día vamos al parque de diversiones y los llevo a disfrutar al parque de diversiones, que hay siempre riesgo hay en todo lado. Y riesgo puede ser un riesgo de un tiroteo, puede ser un riesgo de que se caigan y se golpean. Entonces eso no lo evita uno por completo en ningún lado, siempre hay. Pero yo prefiero no exponer a mi familia en entornos así, considerando, digamos, la realidad país que estamos viviendo ahorita. Bueno, y además de que tal vez una percepción muy personal de Murillo es que tal vez no disfruta ese tipo de ambientes, entonces se comprende, ¿verdad? Si no le va a generar ningún beneficio, pues también. ¿Qué les parece si nos vamos entonces a escenarios un poquito más privados? La casa, la seguridad del hogar cuando pasan estas fechas. Mucha gente se dedica a decorar, mucha gente se dedica a hacer incluso actividades sociales dentro de la casa, la famosa tamaleada, ¿verdad? Hacer tamales, convivir con la familia, una que otra reunión familiar ahí para celebrar previo a la Navidad de fin de año. Y a final de cuentas, la casa muchas veces también se deja sola precisamente por asistir a otras casas o a lugares de otros familiares a disfrutar de ese tipo de reuniones. Entonces, ¿qué podríamos dejarle ahí tal vez a la gente con temas de la casa? Bueno, varias recomendaciones en lo que tiene que ver con la casa. En primer lugar, y esto lo voy a insistir mucho, el delincuente pasa pensando, pasa viendo, pasa analizando casa por casa y pasa viendo esas vulnerabilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, ciertas vulnerabilidades que ya estadísticamente se ha comprobado que, por ejemplo, un delincuente, ladrón o asaltante o violador inclusive aprovecha? Esos momentos del ingreso y la salida a la vivienda, que ya inclusive lo tratamos en uno de los capítulos, mucha atención a ese protocolo o a ese procedimiento para entrar y para salir, estadísticamente es el momento que aprovecha la delincuencia. En las noches, estadísticamente también, la mayoría de asaltos a vivienda se realiza en horas de la noche o la madrugada. ¿Por qué? Porque se presume por parte de la delincuencia que es cuando está la persona más relajada o ha bajado un poquito más la guardia. Entonces, ¿qué hacemos para que sienta el delincuente, el ladrón, que no es tan fácil entrar ahí?
Y ahí es donde entramos a temas un poquito tal vez tecnológicos, ¿verdad? Que tienen que ver con sistemas de seguridad, alarmas, luces, detectores de movimiento, etc. El tema también importante, que esto se da mucho a fin de año, que es que la familia entera se desplaza de la casa, del hogar, de esa rutina diaria a otro lugar. Playa, montaña, fuera del país, etcétera. Y ahí sí, recomendaciones muy puntuales. El tema de todo se resume a generar la apariencia de que sigue habiendo alguien en el momento. ¿Cómo se hace esto? En ayuda o en colaboración de algún vecino, ¿verdad? Que enciendan las luces, que recojan los periódicos. Era muy común hace muchos años, Eduardo, que cuando un delincuente veía la acumulación de varios periódicos tirados en la cochera, deducía que no había nadie ahí por varios días. El tema inclusive de las mascotas, es importante ponerle atención a eso. También, y esto es de un tiempo para acá, el tema de las fotografías y de las redes sociales. Cómo una fotografía puede alertar muchas veces a un delincuente, a un tipo de delincuente diferente, no a ese que anda caminando viendo, sino a otro perfil. Y eso también, ponerle atención a lo que publicamos y a todas esas cositas, digámoslo así, que el delincuente puede aprovechar para eventualmente cometer algún delito, no solo ingresar a la vivienda y asaltar, ¿verdad? Porque también estamos hablando de delitos, por ejemplo, cibernéticos, electrónicos, tecnológicos. Entonces sí, puntualmente creo que esas son algunas de las recomendaciones en casa, tomando, digamos, como punto de partida un asalto, un robo, un ingreso, una violación, etc. Hace poco, un buen amigo fue víctima de un tema de extorsión, ¿verdad? Tal vez en algún momento lo podamos tener aquí contando la experiencia, porque me parece que es una experiencia que nos va a dejar recomendaciones a todos, pero bueno, ahí en algún momento le consultamos si quiere venir y contarlo más adelante. Pero cuando él vivía esta situación, recuerdo que yo, le escribí a otro amigo que se maneja mucho en temas de seguridad, y una de las primeras cosas que me hacía comentario esta otra persona es que muchas veces este tipo de temas de extorsión y temas de estafas inician por un estudio previo de lo que menciona Eric, de las redes sociales, de meterse en una red social, identificar una persona y buscar el nombre, buscar en redes sociales, y muchas veces cometemos el error de publicar toda la vida en redes sociales, publicar qué nos compramos, qué carro andamos, fotos de la casa, a dónde vamos a viajar, cuando salimos del país, el check-in en el aeropuerto, estoy en tal lado en el aeropuerto, con rumbo para tal lado. Entonces hay personas que ese es el estudio que hacen de las posibles víctimas, ¿verdad? Entonces me comentaba este amigo que una de las primeras recomendaciones que le hiciera a ese compañero es de evitar la exposición en redes sociales. Y es un tema muy actual, ¿verdad? Y es muy común ver cosas en redes sociales. A veces uno está viendo ahí en alguna red social y se topa con algo que uno dice, ¿por qué esta persona está publicando esto? No se debería publicar esto. Hasta el tema de inclusive fotos de los niños. A veces hay personas que a partir de fotos de los niños en redes sociales ya tienen un pie para buscar una forma de extorsionar. Por ejemplo, que un extorsionador llame a tal persona y le diga, sus hijos, y se los describe al momento de llamarlo para hacer la extorsión, son así y así y así. Y están en tal escuela. Y están en tal escuela. Y fue porque vio el escudo en una foto. Con el uniforme de la escuela. Entonces, este tema de las redes sociales, y ahorita que, como decíamos al principio, mucha gente sale de vacaciones, mucha gente tiene compras nuevas, mucha gente hace gastos fuera de lo normal, evitar exponer todo ese tipo de cosas al público. Es como, no sé si
si tal vez en ciertas formas se vuelve a veces como adictivo, ¿verdad? A veces estar compartiendo tantas cosas que no deberíamos compartir en redes sociales. Y eso es muy importante en estas épocas. Evitar ese tipo de contenido. Otra recomendación que a veces he visto, yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces pasar por una casa, y eso es ya pasado a las épocas de Navidad, pasar por una casa y ver una caja de un televisor de 65 pulgadas afuera en la calle, ahí en la basura. Entonces, exponiéndole a todo mundo a que hay una pantalla nueva de 65 pulgadas que la acabamos de estrenar ahorita en diciembre y ahí está la caja en la basura, ¿verdad? Y suena tonto, suena como absurdo, pero es común verlo en la calle y la gente no hace el análisis de que eso es publicarle a los amigos de lo ajeno. Acá acabamos de estrenar una pantalla de 65 pulgadas y está nuevecita y está en esta casa, enfrente de donde está la caja. Entonces, tratar de limitar la forma en la que exponemos las cosas nuevas que adquirimos en estas épocas. Inclusive en los niños, juguetes, hay juguetes que son caros como drones y cosas de este tipo. Tratar de no exponer eso a vista pública es una forma también de minimizar ese tipo de riesgos de que alguien quiera ingresar a la casa en estas épocas. Yo, para dejarles algunas recomendaciones en temas del hogar, me iría un poco a la parte de la seguridad humana, que tiene que ver con todo este tema de la seguridad de las instalaciones, principalmente evitando ahí tal vez incluso incendios que pasan mucho también para estas épocas. Siempre dejarles la recomendación de, a lo largo del año, por lo menos generar algún tipo de mantenimiento preventivo en sistemas eléctricos, ¿verdad? Recordarles que para estas fechas la gente decora mucho, entonces a veces sobrecarga los sistemas. Ya actualmente, por dicha, se cuenta con sistemas de iluminación navideña decorativa de consumo muy bajo porque son tecnología LED, entonces pues eso ha venido a beneficiar un poquito ese tipo de ¿cómo se llama?, de riesgos, pero a final de cuentas siempre pues solemos confiarnos en esos temas. En una estadística que dejaba Bomberos, decía que el lugar en donde se genera la mayor cantidad de incendios dentro del hogar es precisamente dentro de la habitación, dentro del cuarto principal. Y eso demuestra que muchas veces esa percepción que tenemos que el lugar más seguro también pues tiene obviamente algún nivel de vulnerabilidad y que tiene pues obviamente también sus riesgos asociados. Si sabemos que vamos a salir de viaje y podemos dejar algunas cosas desconectadas, ¿verdad? Pues todo eso va a minimizar las cargas dentro de la casa de habitación. Y algo que me llamaba la atención con Eric era precisamente eso, de que si podíamos decirle a algún vecino que encendiera luces y demás, ¿verdad? Bueno, pues también tener cuidado ahí, ¿verdad? Porque hay lugares en donde incluso depende de que usted llegue y encienda o apague un breaker como tal para que se encienda alguna zona de la casa. Yo creo que nunca está de más pensar en invertir en la casa. Ya ahora hay sistemas muy económicos, inteligentes, donde usted puede encender y apagar incluso desde su teléfono. Los sistemas redundantes, como decía ahora Eric, ¿verdad? De la parte de la alarma, unas camaritas, porque no está de más, ¿verdad? Siempre es bueno, y eso es un tema ya de planificación también en presupuesto en seguridad, ¿verdad? Si yo a lo largo del año voy pensando cuáles son las inversiones que yo puedo ir proyectando para precisamente tener esos colchones para estas fechas, ese tipo de herramientas que me den a mí algún nivel de menos exposición si alguna alerta se genera. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo tenga que salir al patio a ver si alguien se metió a que si yo lo pudiera revisar incluso desde el teléfono. Entonces, ese tipo de recomendaciones tal vez son las que uno les podría dejar. En temas de tecnología, igual con lo que es el tema de los accesos, siempre estar atento, como decía Eric, un poquito a mi entorno. Basta con vigilar a ver si verdaderamente hay gente ahí como fuera de la casa, ¿verdad? Cuando yo voy llegando, cuando voy saliendo, porque precisamente mucho del gemeleo que se hace, de las señales, precisamente de los botones, ¿verdad? De los portones eléctricos, se hace a unas distancias no tan lejos, tan fuera de vista, ¿verdad?
y si yo no estoy atento, pues me pueden estar gemeleando a mí las señales, ¿verdad? De vez en cuando hacer pruebas de vulnerabilidad yo a mis sistemas, ver si mis puertas están bien cerradas, si mis candados están bien bloqueados, ¿verdad? Y si tengo que, por desconfianza, cambiar hasta incluso algún candadito por allá, hacerlo, ¿verdad? No está de más también reforzar. A veces solemos tener puertas que tienen para ponerle un candado y nunca se usa. O incluso como estamos también en estas épocas en las que la gente está en actividades sociales, dejan las puertas abiertas de par en par, ¿verdad? Y salen y como van, vuelven. Entonces, ese tipo de conductas que para muchos podría ser muy habitual, precisamente son las cosas que cuando hablamos de seguridad hay que comenzar a apuntar y a ir modificando poco a poco. Y yo sé que cuesta, porque esto para la gente que no está en temas de seguridad, pues apuntarlas va a decir, sí, pero eso es lo que sale diciendo todo el mundo en las noticias. El tema es ponerlas en práctica y no tiene que ser aquí viene dentro de las recomendaciones. Comprendamos que la seguridad no es un tema que sobrecaiga en una persona. O sea, no es que el papá es el que tiene que estar viendo a ver si quedó todo cerrado, no. Es un tema conductual, ¿verdad? Y cultural de toda la familia. Hablarle desde los más pequeños de la casa hasta obviamente los adultos, ¿verdad? Que seamos conscientes que todos colaboramos a algún nivel de que todas estas cosas se vayan cumpliendo, tanto dentro del hogar como fuera, ¿verdad? Y para ir pasando al otro campo que también teníamos, era la parte de ya cuando estábamos en desplazamientos y demás. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad vial, hasta los chiquititos se les habla del tema de cinturón de seguridad, ¿cierto? A los adultos, toda persona que vaya en un vehículo se le habla y se le explica de la necesidad del cinturón de seguridad. Bueno, lo mismo aplica en la casa, ¿verdad? Si yo sé que vamos a salir tal día, pues de que asignarle tareas a cada persona que vaya colaborando y que eso se convierta en un tema de hábitos dentro de la familia. Creo que ese sería como el consejo de mayor peso que yo podría dejar en temas de seguridad para estas fechas dentro de casa, que es que todos nos involucremos, que todos colaboremos y que seamos conscientes de que ya estamos a final de cuentas dentro de ¿cómo se llama?, de ese riesgo, de esa probabilidad de que sea la casa de nosotros la que se metan, o sea la casa de nosotros la que lamentablemente se incendie, o sea la casa de nosotros la que eventualmente sufra algún tipo de daño por todas estas actividades delictivas que estamos conversando. ¿Les parece si pasamos y también como para ir haciendo ahí, dale? Nada más mencionar esto de la casa. Vieras que hay un porcentaje grande también de lo que conocemos popularmente como, o hacemos referencia a gato casero. Y es esto, hay condominios o hay barrios donde mismas personas se dan cuenta, o sea, mismos vecinos del barrio se dan cuenta que no está la persona, porque son los que están ahí, etcétera, y más bien avisan a otros para que aprovechen. Entonces, ahí la llamada de atención también es desconfiar de todo, inclusive de los vecinos. Y tener mucho cuidado también a quién metemos en estas fiestas navideñas. A veces es común que se invita a una persona, la persona invita a otra persona y a otra, y muchas veces hay en la casa gente que no conocemos. Entonces también tener esa malicia o ese cuidado de desconfiar, de asumir ciertos escenarios, y que al fin y al cabo esa prevención o pensar así nos puede salvar de muchos chascos. Sí, es que el tico es muy hospitalario, ¿verdad? Entonces cualquier persona que llegue ahí con un amigo, con el hermano, se come un tamalito y va a estar ahí. Sí, es parte es correcto. La parte de seguridad vial, que influye obviamente tanto temas de propiamente conducción como también comportamientos que se dan para estas épocas en la calle. Hay mucha presa, mucho estrés. No sé a ustedes qué les parece si les dejamos también algunas recomendaciones en ese aspecto a la gente. Ok, parte de las recomendaciones en carretera, y Eduardo mencionaba el tema de la planificación, importantísimo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un día en un desplazamiento a alguna zona turística, algo, se nos estalla la llanta, pasa algo mecánico? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hacemos en esa carretera oscura en medio de una autopista o de una calle donde no hay vehículos, no hay luz? Entonces, esa planificación también fundamental. Hemos hablado temas de seguridad importantes, temas del manejo del estrés para aceptar algunas cosas que nos podrían eventualmente sacar de otras situaciones, pero sí,
a nivel mecánico también y operativo del vehículo propiamente, es importante tener ese as bajo la manga o esa opción que hay muchas hoy por hoy en el mercado. Fácil, tal vez alguna especie de seguro. Si no quiere pagar algún tipo de seguro, de ahí hay que tener la herramienta o tener la técnica en el momento para poder resolver la misma persona o alguno de los que vayan ahí involucrados, sabiendo los riesgos, ¿verdad?, que implican bajarse en carretera a hacer algún tipo de reparación. Muchos delincuentes se han aprovechado, ¿verdad?, a través de esa ingeniería social, intentando ayudar, intentando acercarse, prestando cierta ayuda real, que posteriormente se traslada en un delito, en algún robo, en alguna estafa, etc. También recomendación, y esto, ¿verdad?, por distintas situaciones se menciona, el tema de no viajar solo. Cuando se desplazan a grandes distancias por temas vacacionales y demás. Recomendación: no viajar solo. El tema de descansar bien a la hora de que se está conduciendo y demás factores ya propiamente no alejados un poco de la delincuencia, digámoslo así, sino factores que uno mismo tal vez podría controlar y que podría evitar o que podría planificar bien cuando estamos en ese contexto de desplazamiento, tal vez alguna zona, hotel, playa o algún lugar característico masivamente de estas épocas de fin de año. Eric, qué importante eso que vos decís, porque cada cuánto nosotros checamos si andamos chalecos, si andamos el extintor, si portamos la llave que necesita el carro para cambiar una llanta, cuántas veces nos preparamos para que si me voy a quedar lejos de alguna llantera o un horario fuera de servicio, yo tenga cómo inflar esa llanta. Actualmente venden hasta incluso espumas muy económicas que usted le aplica al neumático y si se pincha, él solo genera algún tipo de sello, ¿verdad?, para que no necesariamente vaya a quedarse botado en media carretera. Entonces, conocer ese tipo de opciones, yo creo que eso no es nada nuevo para mucha gente, pero es que aquí es donde entra la recomendación de peso. De nada sirve saber que algo existe o que algo es correcto si yo no lo aplico, si yo no estoy verdaderamente atento a esas cosas, estar constantemente evaluando qué es lo que tengo que mejorar. Yo creo que todos al final de cuentas somos autocríticos, cada quien sabe en qué está fallando y en qué no. Y aquí quiero ser muy claro, nosotros para nada nos ponemos acá a ser, ¿verdad?, a pretender ser perfectos en que todo lo cumplimos. No, hay muchas cosas que uno sabe a lo interno, que mira, hace tiempo no revisé si el compresor que compré verdaderamente está sirviendo, un compresorcillo ahí para inflar la llanta. Entonces, cada cuánto checamos este tipo de cosas, eso es verdaderamente la razón de peso de estar tocando estos temas. Recordarle a la gente que nosotros mismos somos los que deberíamos de estar poniendo a pruebas de estrés esas cosas, a preguntarle a mi familia si ellos, por ejemplo, para estas fechas, Eric, ¿cuánta gente no descuida el tema de los medicamentos? Si sabemos qué medicamento está tomando una persona, si es alérgica a algo o no a la hora de ir a un paseo, por ejemplo. Y ese tipo de cosas nos pueden meter a nosotros en un enredo, ¿verdad? Y se pueden, como dicen, pasear en la fiestita de fin de año. Entonces, estar atento a ese tipo de cositas son las que obviamente no queremos que ninguna de las personas que nos sintonizan, que nos apoyen y que nadie ojalá tuviera que pasar. Pero a final de cuentas la diferencia la hace como estar preparado. O sea, si yo me pongo a pensar escenarios y lo llevo a decir, bueno, y si me pasa esto, yo cómo me estoy preparando para aquello, puede que haga la diferencia. No sé si les parece y vamos haciendo un cierrecito para recapitularle un poquito a la gente o alguna recomendación que tengan por ahí. Insistir, y ya cansa un poquito, pero insistir en la prevención como el secreto para cualquier ámbito, delincuencial, dentro de la casa, vehicular, en la calle. Esa planificación fundamental, el tema de visualizar situaciones, ¿verdad? Creo que eso a mucha gente le ha llamado la atención. Han habido comentarios interesantes de gente que al escuchar algún tipo de grabación o de episodio ha hecho la dinámica de intentar recrear ciertas cositas aunque no se mueva, aunque esté en la cama, en el sillón, por lo menos imaginarse qué pasa si alguien entra, qué pasa si alguien está tocando, qué pasa si alguien
lo que sea. Por lo menos imaginárselo creo que ayuda mucho y, más importante, despiertan el interés de ir fortaleciendo ese ejercicio de crear protocolos ante situaciones cotidianas que muchas veces son muy propias de cada familia o de cada persona, que de manera general intentamos abarcar, pero depende de cada quien, ¿verdad? Depende de la estructura, depende de la rutina, depende de mi capacitación, de mi edad, de mi familia, de muchas cosas. Entonces, invitación como siempre a que simulen esas situaciones, a que hagan recreación de eventos o de ciertos escenarios y que poco a poquito vayan a ir mejorando la técnica de cómo responder, sin dejar de lado que lo mejor, el secreto de todo esto, 90%, es la prevención pura. Sí, yo lo que diría tal vez de cierre es puntualmente a la gente tener malicia. En estas épocas todavía más malicia. No confiarnos en las personas que en algún momento tal vez lo aborden a uno A pedirle una tejita. A pedirle una tejita. No, y esto pasa ahora mucho en temas de estafas por medio de mensajes, de llamadas, que ahora como va a haber más dinero en la calle, pues se van probablemente a multiplicar todavía más esos intentos de estafas. Entonces siempre ir con malicia, siempre un pie adelante, sabiendo que la situación ahorita está muy complicada a nivel de delincuencia. El estado de alerta, no bajar la guardia, aunque estemos ya en épocas tal vez de relajarnos un poquito más, paran las clases, a veces las empresas a veces paran unos cuantos días. Vienen fechas muy bonitas y que nada de eso nos lleve a bajar el nivel de alerta que sabemos que deberíamos tener. Y lo último sería no exponernos innecesariamente. Sería el último reforzando consejo. ahí un poquito Reforzando sí, no exponernos, ya eso quedará análisis. Murillo de alcalde quita el tope, quita el festival todo de la luz, se va. Donde anda licor lo cierra. El tope es lo primero, sí. Ya me eché encima todos los. No, pero este año no hay tope, ¿verdad? No es cierto que lo quitaron. Sí, lo Para aceptó. Guadalupe. Lo aceptó San Pedro, Montes de Oca, toda la principal va a haber ok, tope. bueno, va a haber tope. Entonces, bueno, no se expongan innecesariamente. No tomen. Es que ese día anda más de un caballo. Ese día andan muchos animales ahí. Encima de un caballo. Y si toman, no manejen. Y no porten. Bueno, yo para resumirle a la gente, nada, esto es un tema de disciplina. Póngase la meta de ir analizando y mejorando al menos una cosita, ya sea una cosita a la semana, una cosita al mes, y de esa forma cada quien va a ir revisando cuáles son los ajustes en temas de seguridad, porque de nuevo, como cultura somos muy dados a criticar el tema del gobierno, un tema de policías y demás, y está bien, no hay que dejar de hacerlo porque a final de cuentas pues tenemos el derecho de hacerlo, pero nosotros somos los principales responsables de nuestra seguridad y la de nuestra familia, de nuestros círculos más allegados, y esto no lo digo como una percepción o un criterio personal, es que a final de cuentas cuando un evento pasa no hay el suficiente recurso para decir que hay un policía por cada persona y una ambulancia por cada casa. Eso no existe. Entonces, si no nos mentalizamos de esa forma, pues en realidad muy poco podemos esperar de que cuando pase un evento, ojalá no. Yo desde estas fechas, prácticamente casi cierre de mes, quiero desearles a todas las personas que disfruten obviamente estas fechas, que la pasen muy bien con toda su familia. Sé que viene diciembre y vamos a tener episodios, pero yo creo que son épocas muy bonitas donde también es necesario refrescar un poco, ¿verdad? Salirse un poco del estrés del trabajo y demás, y eso yo creo que también es una válvula social, ¿verdad? Para bajarle todo lo que es en realidad el año lectivo, laboral, y hasta, ¿por qué no?,
despegarnos un poquito, despejarnos de estos temas políticos y toda la situación que en realidad pasa a lo largo del año. Creo que por lo menos aquí en Latinoamérica la gente suele asociarlo mucho a eso, ¿verdad? A ese descanso, a ese recargar pilas, decimos aquí en el país, para volver a empezar en enero y seguir haciendo patria, que es lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, desearle a la gente que verdaderamente ese mes sea eso, una muy bonita experiencia, un mes lleno de acercamiento familiar. Ojalá, si tienen algo que resolver, que lo hagan, porque la vida, hoy estamos, mañana no sabemos. Y que nada, que en temas de seguridad, ojalá no nos toque pasar por una mala experiencia para decir, ay, yo eso lo sabía. Me lo dijeron me lo dijeron en cultura defensiva y pequé por ahí. Entonces, ojalá nosotros no seamos ave de mal agüero. Entonces, igual los esperamos la fecha del 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en el polígono, para que lleguemos a compartir ahí un rato, a comernos una carnita asada, ojalá, a disparar un rato, a hacer, polvoraterapia, ¿verdad? Aromaterapia. Y nada, ojalá a conocer ahí personas que se acerquen, ojalá a alguien ahí que todavía no hayamos tenido la oportunidad de compartir y que nos estén siguiendo. A la gente que nos ve de otros países, gracias, porque de verdad se siente bonito saber que hay ese punto de comparación, ¿verdad? Que al final pues sí tenemos temas en común con otras personas que también nos aportan, que nos señalan ahí en qué cositas podemos estar ajustando, en qué nos podemos estar equivocando. De verdad que eso, como lo mencioné creo en uno de los primeros episodios, si nosotros sacamos estas 3 sillas y nos sentamos ahí en la calle, somos 3 locos hablando, muy poca gente se va a acercar. Cuando utilizamos este tipo de medios que se masifica un poquito más y ya no son 5, son 10, son 200 personas, son más de 1000 vistas en un episodio, yo creo que a pesar de que obviamente la tendencia en redes sociales es tener millones de vistas, para este tipo de proyectos yo soy muy agradecido con la gente que se toma ese ratito de ver el episodio, porque no es un tema necesariamente de entretenimiento. Hay gente que le parece hasta chocante escuchar este tipo de temas, y que hayan personas que se toman el tiempo por un tema de curiosidad, de mejora, o si nos ve hasta incluso por crítica, se agradece. De verdad que de mi parte, muchas gracias. Les dejo la frase entonces del día de hoy. Dice: espera lo mejor, prepárate para lo peor, saca provecho de lo que viene. Coman tamales, pierna de cerdo y hacen dieta hasta enero. No bares. No bares. Buen día, ¿cómo están? No lo va a lograr, man. Si no va a decir buen día, no lo va a lograr. No va a lograr. Pero suena mal. Bueno, ya no me voy a reír, se lo prometo. Ya no me voy a reír, ya, listo. Un saludo. ¿Por qué se ríe? Un saludo a todas las personas que nos comentaron en el episodio anterior. Estuvo bastante movido el episodio. Amarillo está payasado, man. Ay, no. No lo ve, man. No. Para todos. Sí, están payasados. No. Bastante... No lo voy a decir. Ni voy a decir si yo lo hago tampoco. De ahí sí, ya le digo a todo el mundo que sí lo hace. ¿Qué enredo se nos está haciendo?